Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente de YouTube. Sí, ya sé, más de un mes sin subir video, pero bueno, ¿cómo andan? Bueno, ahora con el fracaso de la selección peruana sub-23, ya casi un mes, el culmino del preolímpico sudamericano y la nueva regla que hace un tiempo puso la Federación Peruana de Fútbol con los jugadores mayores de 21 años en la Liga Peruana, por fin encontré una excusa para hablar sobre este tema, el cual ya le quería hacer un video ya hace varios meses, el cual es sobre las divisiones menores en Perú. Un tema en el cual siempre se da esa incógnita. ¿Por qué son tan malas las divisiones menores en el Perú? Y responder a esta pregunta es muy pero muy difícil. Es una respuesta bastante compleja por la cantidad de factores que existen. Y luego también porque hemos visto cómo en los últimos años países como Ecuador, Paraguay, incluso hasta Venezuela, han invertido y mejorado sus divisiones menores de tal forma que, bueno, si los comparamos con la formación de divisiones menores en Perú, parecen otro universo. Por algo, en este video explicaré las razones principales del por qué las divisiones menores en Perú son malas. Por lo que, sin más que decir, comencemos. El primer punto del que hablaremos va a ser el de los clubes de la Liga Peruana. Pero antes de pasarles a explicar este punto, quiero plantearles la siguiente pregunta. ¿Realmente existen las divisiones menores en Perú? La respuesta, obviamente, es un gran y rotundo no. ¿Y por qué digo esto? Porque en Perú no se entiende el contexto, el fin de lo que significa tener divisiones menores. Por ejemplo, podemos pasar a ver qué equipos peruanos trabajan entre comillas, y bien grandes esas entre comillas, las menores, las reservas, los jugadores jóvenes que aportan a sus respectivos clubes, en serio. Y son bien contaditos. La U, Cristal y Alianza, porque bueno, son los tres más grandes del país. Deportivo Municipal, la San Martín en su tiempo. Y tal vez Melgar. Bueno, justo se me olvidó mencionar Cantolao, que de por sí es un club formador por naturaleza y excelencia en este país. Y si esos clubes trabajan entre comillas, ya váyanse imaginando cómo serán los otros clubes. Y especialmente con estos clubes que provienen mayormente de la segunda división o de la Copa Perú. Bueno, este último ya hace años. El problema viene cuando estos ascienden a la primera división. Solo crean las reservas, las divisiones menores, con el objetivo nada más de cumplir con los requisitos que exige la Federación Peruana de Fútbol, el cual es tener una reserva. Y estos clubes, en vez de usar las reservas o las divisiones menores para formar a los muchachos como futbolistas profesionales de élite, como supuestamente debería de ser, solo aprovechan en crear academias para hacer dinero, cobrando mensualidades y jugando con la ilusión de los muchachos, especialmente con los de la reserva, haciéndoles pensar que van a poder tener alguna oportunidad en el primer equipo, cuando es todo lo contrario. Están muy lejos del nivel profesional porque hay una brecha enorme de nivel. Por si acaso, esto también sucede con muchos equipos de la Liga 1, incluyendo esos clubes que les dije que trabajaban en serio, entre comillas, las divisiones menores. Si eres de Perú y estás viendo este video, debes tener alguna noción sobre fútbol peruano, sabes la razón del por qué hacen esto. Pero si eres alguien del extranjero, debes estarte preguntando, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto los clubes peruanos, los administradores, los presidentes de los clubes? ¿Es que no tienen dinero para las divisiones menores? Primero vamos a dejar algo bien claro. Estos clubes tienen dinero, y de sobra. Ya que cuando nos ponemos a analizar a fondo la liga peruana, los clubes no solo despilfarran su dinero, no solo en fichajes que no les termina aportando en nada, sino que también en sueldos absurdos e irreales para lo que es la liga, incluso superando el de varias ligas acá en Sudamérica. Segundo, el negocio de estos clubes no es formar jugadores de élite para que puedan aportar al primer equipo o bueno, a la selección nacional, sino que está en cobrar mensualidades a los jóvenes y quitarles dinero a las familias de esos chicos. Y tercero, los directivos de estos clubes, incluso las marcas que los patrocinan, tienen el pensamiento de la inmediatez, de pensar en el resultado del aquí y ahora. Porque si tú les dices estas palabritas, proyecto de mediano a largo plazo, se espantan, huyen, se les ponen los huevos como canicas. E indirectamente te dirán, ¿para qué mierda voy a invertir dinero en formar jugadores, hacer scouting en las provincias del Perú
invertir en nutricionistas, preparadores físicos y entrenadores adecuados y que toma mucho tiempo, si mejor lo invierto ese dinero en contratar a un viejonazo roto de 30 y tantos años, gordo, y recuperarlo a su mejor versión? Ese es su pensamiento. Y esto termina generando un círculo vicioso el cual nadie se atreve a romper, el cual es: las divisiones menores son malas porque no hay inversión y no hay inversión porque las divisiones menores son malas. Ahora vamos a hablar del segundo punto: los entrenadores que dirigen las divisiones menores. Aquellas personas que supuestamente deberían estar capacitadas para brindar una formación adecuada a los jóvenes futbolistas. Y aquí viene un problema, más bien muchos, muchísimos problemas. Primero, quiero dejar algo bien en claro: en divisiones menores no interesa ganar. Espérense, antes de que se salgan del video por haber dicho tal huevada, por lo menos escúchenme el por qué digo esto. A ver, ¿de qué sirve que el equipo de reservas de, no sé, de Unión Comercio campeone todos los años? Sí, tal vez sea bonito para los chicos y sus familias, como un grato recuerdo, pero ¿de qué sirve si al final ninguno de esos chicos no sube o termina aportando nada al primer equipo? Y es aquí donde entran estos entrenadores de las divisiones menores. Estos tipos, casi todos, están chapados a la antigua en cuanto a la formación, porque tienen ese pensamiento de que la formación de jugadores de menores sigue siendo como en los años 70 u 80. Yo lo digo de esta manera porque estos entrenadores solo les enseña técnica, lo básico. No les enseña lo fundamental en la formación de menores, especialmente lo que se requiere en el fútbol de hoy en día. No se les enseña cómo jugar en cada posición, en un 4-3-3, en un 3-5-2, en un 4-4-2, en un 4-2-4, etcétera. Saber cómo estar parado en la cancha, cómo entiendes o afrontas lo que sucede en el partido al instante, cómo jugar varios estilos de juego, como puede ser la posesión, el tiki-taka, el pelotazo y otros más. Tienen que aprender a elaborar jugadas y darles un buen trabajo físico y etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo digo así en mi experiencia porque me ha tocado ver entrenadores o equipos que, por ejemplo, jugando, no sé, 4-3-3, ganan todo, porque tienen a los mejores jugadores y en divisiones menores la diferencia se nota bastante. Ganan todo y nunca cambia de sistema. Realmente ganan, pero por las puras, si al final no terminas formando a esos jugadores de manera adecuada. Y luego esa es la razón del por qué vemos jugadores que podrán tener mucho talento, pero que no se pueden adaptar a algún estilo de juego o formación de juego por la mala formación que han recibido desde las inferiores. Y estos tipos saben que hacer todo esto requiere de tiempo y paciencia, por lo que solo les hacen entrenar su hora u hora y media, cobran su sueldo y se van. Se me olvidó decir de que además de que los entrenadores, aparte de no dar una formación adecuada en lo futbolístico, no se encargan en lo mínimo en formar la cabeza de esos chicos. O sea, la mentalidad, porque a veces se olvidan de que no solo están formando futbolistas o atletas, sino que también están formando personas. Y sé que vendrán a decirme de que esa es la labor de los familiares o de los propios jóvenes, pero también recordemos que los entrenadores también juegan un rol crucial en la formación de la mentalidad de estos chicos. Hace ya un tiempo le preguntaron a Chemo del Solar por qué los chicos de la selección peruana que jugaron el Sudamericano Sub-17 del año 2023 físicamente parecían a la Sub-13 o Sub-15 de las otras selecciones rivales. Bueno, pues este es el tercer punto: la mala nutrición y formación física de los jóvenes futbolistas. En el anterior punto creo que les había dicho de que los entrenadores de las divisiones menores no entrenan de manera adecuada a los jugadores. Y aquí entra ese tema: la mala formación física. A estos chicos no los exigen físicamente como tiene que ser a un juvenil, en la resistencia, en la fuerza física y en la velocidad, que bueno, es lo primordial. Que por lo menos estos chicos al menos te aguanten los 90 minutos. Ya que hoy en día el fútbol se ha vuelto mucho más físico, ya que no importa cuánto talento tengas, si el rival está mejor físicamente que tú, te va a hacer mierda. Y aquí entra la otra parte, la nutrición, y creo que no es necesario explicar lo importante que es la buena alimentación para el ser humano.
especialmente si se trata de algún deportista donde tiene que seguir una dieta estricta y si es alguien en formación con mucha más razón. Pero el problema viene a que, bueno, el peruano no sabe alimentarse bien. Para que entiendan, estos chicos desde pequeños nunca en su vida han comido carne. Lo más cercano a eso sería el pollo o el pescado. Y no es porque les guste, sino porque es lo que le alcanza. Y además que no les interesa alimentarse bien. Bueno, ese tema creo lo puedo tocar en un punto más adelante. Y esta es la razón del por qué en el fútbol peruano escuchamos historias de futbolistas que cuando recién llegaron a la profesional supieron lo que era comer carne. Pero antes que me digan, estos chicos no se alimentan bien porque son de bajos recursos. Esas son solo excusas. Lo digo porque los clubes también están en el derecho de apoyar en la nutrición de los jugadores que están en las juveniles, como por ejemplo brindarles nutricionistas que le pueden decir cuántas proteínas deben consumir o incluso ayudar económicamente en su nutrición. Algo que por ejemplo lo hacen en Independiente del Valle de Ecuador y River Plate de Argentina, que no solo les brinda nutricionistas o les ayuda a costear su alimentación, sino que también les ayuda a poner el pasaje para llegar a los entrenamientos. Pero si recuerdan lo que les dije en el primer punto acerca de los clubes que no invierten en divisiones menores, pues todo eso se va al tacho. Y encima que ni siquiera tienen nutricionistas, que es lo más grave. Ya, como para irme bien al carajo, lo único nutritivo que dan los clubes peruanos a sus juveniles es un vale de agua con caca. Para que más o menos me entiendan. Y pues esta es una de las razones principales de por qué cuando estos chicos juegan en torneos internacionales, por ejemplo, el año pasado, con los jugadores de la sub-17 y sub-20, vimos cómo estos con las justas podían aguantar 50 minutos e incluso menos porque se acalambraban o porque literal se les iba a ir el alma por el cansancio, que ya desde los primeros 30 minutos ya estaban con la lengua afuera. Y también podemos hacer una comparación física, por ejemplo, entre la selección paraguaya sub-17 y la selección peruana sub-17. Mientras que los paraguayos, puta, físicamente se parecían a Dwayne Johnson, la selección peruana físicamente se parecía a Glo King. Ahora vamos a hablar del tercer punto, que bueno, es el más conocido de todos, ya que si le preguntas a cualquier peruano por qué las divisiones menores son malas, siempre te dirán la siguiente palabra, la argolla. Voy a tratar de no explayarme demasiado en este tema, ya que bueno, ya les dije, es el más conocido. Pero primero tenemos que saber cuál es el significado de esa palabrita, especialmente si nos referimos a términos futbolísticos en divisiones menores. La argolla significa que tal jugador que no es tan bueno jugando, le dan muchas oportunidades en el equipo X, en el equipo que ustedes quieran, no sé, Cristal, la San Martín o Alianza, quitándole oportunidades a otros chicos que tal vez sí se lo merezcan y que puede ser por varias razones. Tal vez porque su papá conoce a tal persona de los entrenadores de menores, porque tiene algún familiar que tiene contactos con alguien del club, porque es hijo de uno de los entrenadores, porque es hijo de algún futbolista o exfutbolista, porque su familia tiene bastante poder adquisitivo y entre otros casos más. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la argolla de por sí no solo existe en el fútbol, sino también puede existir en el rubro laboral o en lo académico. Existe en todo el mundo. Pero el problema viene a que la gente erróneamente piensa que la argolla nos priva de muchachos, no sé, con el potencial de Norberto Solano o de Harry Kane. No pasa eso. No es que, por ejemplo, en el equipo de reservas de la U había un chico que jugaba y tenía el potencial de David Beckham y en vez de ponerlo a él, preferían poner a Waterman, que digamos. No sucede eso. Los directivos no son estúpidos, no son imbéciles. Son conscientes que no les conviene tapar a un talento así. En sí, la argolla afecta a casi el 100% de las veces a los chicos que son, bueno, ¿cómo podríamos decirlos? Normalitos. Y ya para acabar con este video, hablaré del último punto, y este es un tema del cual nunca he escuchado a nadie hablar sobre ello. Los propios jugadores de las divisiones menores. Y para poder llegar a explicar este punto, tendríamos que analizar un poco a fondo cómo es la sociedad peruana. Específicamente,
cómo es el comportamiento del joven peruano. Pero primero que nada, no quiero meter a todos en un mismo saco porque sé que no todos son así. Solo quiero poner a un sector el cual es la mayoría. Empecemos por partes. A estos chicos no les interesa entrenar. Y esto se da por dos razones. Uno, les aborrece hacer esfuerzo físico. Y dos, solo quieren confiar en su talento nato. Y bueno, ya que justo estamos hablando del talento, a estos chicos solo les interesa ser jugadores individuales que ser jugadores de equipo. Son jugadores individuales y egocéntricos que piensan nada más solamente en ellos mismos y sus jugadas. Y esto es gracias a una culpa compartida entre los jugadores y las academias que todo el tiempo refuerzan ese interés. Porque aún no se entiende que para que un equipo gane no es necesario ser la figura. Solo tienen que aprender a jugar por y para el equipo. Sin mencionar que a estos chicos no les gusta el estudio. Bueno, eso es algo que sucede en todo el mundo con los adolescentes que son buenos jugando al fútbol. Pero el problema es que con estos chicos peruanos, su disgusto por la educación llega a tal extremo que incluso han llegado a optar por dejar el colegio. Hay muchos futbolistas que lo único que saben es patear la pelota. El día que se lesionen o que se les trunque la carrera, no van a saber qué van a hacer ahora. Además que, bueno, no les interesa tampoco alimentarse bien. Y esto es algo que yo les dije en el tercer punto de la nutrición y formación física. Por ejemplo, estos chicos, después de sus entrenamientos, en vez de, no sé, comprarse su plátano o su manzana, porque bueno, tienen que alimentarse bien, se supone, puta, se compran su Coca-Cola con sus cuates y gomitas. También que estos chicos son demasiado indisciplinados. Les gusta mucho la noche, la bebida y llegar tarde a los entrenamientos. Y esto es algo que a nadie le debería de sorprender, ¿no? Porque esta es una de las razones del por qué ningún equipo extranjero quiere contratar a un peruano. Y la última parte, el cual se podría considerar un poco triste, es que la sociedad peruana popular en los últimos años, en las últimas décadas, se puede decir que ya se normalizó que el joven peruano tenga un estilo de vida malandra, delincuencial. Y esto se ve provocado tal vez por sus amistades, por los familiares también puede ser, por ellos mismos incluso, y en casos muy extremos se puede decir por sus propios padres. Y ustedes se preguntarán por qué he mencionado esto último. Bueno, es que acá en Perú, ¿cuántos casos hemos visto de chicos jóvenes que juegan en clubes de Copa Federación, torneos de reservas o en Copa Perú, que se meten en actos delictivos como puede ser o esos grupos de barras bravas, desde muy pequeños incluso, cagándose por completo sus vidas, e incluso involucrando a sus otros compañeros de las academias? Y bueno, hasta acá llegaría el video de hoy. Realmente me faltaron hablar de muchísimos más puntos como era lo del nulo apoyo del Estado peruano hacia el deporte, la mala organización de los torneos de Copa Federación y torneos de reserva, la pésima o nula infraestructura en divisiones menores y varios puntos más, ya que bueno, este es un tema bastante extenso. Así que bueno, si el video llega a tener demasiado apoyo, tal vez subiría la segunda parte de este video. Bueno, ya saben la típica que dicen todos los youtubers. No se olviden de darle like y suscribirse, me apoyan un montón a seguir haciendo este tipo de contenido. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.